Hay muertes que ocurren en silencio, pero dejan ecos que resuenan durante un siglo. Un hombre, una voz que hizo inclinarse al mundo, un símbolo que al caer dejó miles de millones de preguntas que nadie se atreve a responder. Esta no es solo la historia de una estrella, es la historia de un artista, devorado por la misma industria que lo creó. Él no murió de vejez, ni por enfermedad, sino por algo que nadie se atreve a nombrar. Hoy emprenderemos un viaje de 10 capítulos escalofriantes para descifrar una muerte en un dormitorio sin cámaras, un contrato millonario, parece escrito con sangre, y los fantasmas que se ocultan tras la industria del entretenimiento, donde mientras más brillan las luces, más se oculta la verdad. Si te apasionan las historias estremecedoras, llenas de intriga y que dejan una marca imborrable, haz clic en suscribirte, activa la campana y prepárate para entrar en la zona prohibida, esa que Hollywood jamás quiere que descubras. Porque tras el telón hay oscuridad, y en esa oscuridad, Michael Jackson quedó en silencio para siempre. Empecemos, esta es la misteriosa muerte escalofriante. Michael Jackson, la leyenda de un corazón detenido. Capítulo 1. La última habitación, un corazón que se detiene en la oscuridad. Los Ángeles, madrugada del 25 de junio de 2009. Entre las calles lujosas, las luces de Hollywood aún brillaban como cada noche. Pero en un rincón oculto de la mansión Holmby Hills, un lugar que nadie esperaba, algo exhalaba en silencio su último aliento. Un grito ahogado en la garganta, un cuerpo helado sobre una cama blanca inmaculada, y un corazón que había dejado de latir sin previo aviso. Michael Jackson, el rey del pop, el ícono viviente de toda una era, fue hallado inconsciente, ojos entreabiertos, labios morados, piel pálida como cera, sin latido, sin respiración, solo el silencio mortal. Lo extraño era, no hubo gritos de auxilio desde la mansión, no había personal médico al instante, no había cámaras grabando el último momento de la leyenda, solo una persona de pie, en silencio y con frialdad. El doctor Conrad Murray no llamó al 911 de inmediato. En cambio, revolvió maletas, ocultó frascos de medicamentos y trató de organizar la escena. Un instinto de médico o una reacción de alguien que sabía demasiado. Cuando llegó el equipo de emergencia, el corazón de Michael llevaba demasiado tiempo detenido. Intentaron reanimarlo en la ambulancia, pero nadie sabía que su alma ya había abandonado esa mansión antes de que la primera rueda comenzara a girar. Todas las pantallas del mundo mostraban el mismo mensaje. Michael Jackson ha muerto. El mundo guardó silencio. Los fans salieron a las calles llorando. Pero en Hollywood, donde el poder, la conspiración y la oscuridad siempre caminan junto al glamour, una pregunta comenzó a sangrar en la mente de todos. ¿Fue un accidente o una ejecución sin disparos? Capítulo 2. El sueño sin retorno. ¿Sedante o dosis fatal? La última noche, sin luces de escenario, sin vítores, solo el murmullo del aire acondicionado, en la fría habitación del segundo piso, donde la leyenda musical Michael Jackson suplicaba por dormir, como si suplicaba por vivir. Durante años, Michael sufría de insomnio crónico. Pesadillas, noches en vela, ecos de gloria y culpa lo atormentaban en cada aliento. No quería dormir, sino que necesitaba hacerlo, para tener fuerzas para ensayar la gira This Is It, para pagar deudas, para mantener su imagen, y para dormir eligió algo que nadie debería elegir: Propofol, un anestésico usado en cirugías profundas, solo en salas de operación. El doctor Murray le administró Propofol durante decenas de noches, como si estuviera preparando una dosis letal cuidadosamente diseñada. Cada noche, una leche blanca goteaba en su sangre. Cada noche, su pulso era más lento. Cada noche, se acercaba más a la frontera de la muerte. Pero esa noche, la dosis cruzó el límite entre la vida y la muerte. Michael respiró más lento.
Cerró los ojos y luego, nada más. Sin alarmas, sin resistencia, sin gritos, solo un sueño que se convirtió en una puerta hacia la muerte. Fuera de esa habitación, el mundo seguía girando. Los niños cantaban Heal the World. La radio seguía con Billie Jean. Pero el creador de todo eso ya se había hundido en un trance sin salida. Dicen que fue un accidente, pero los fans del mundo no lo creen. Nadie inyecta propofol en casa. Ningún médico deja solo a su paciente tras administrarle anestesia. Todas las preguntas conducen al mismo punto. ¿Por qué a Michael se le hizo dormir con un medicamento solo apto para anestesiar el cerebro en una cirugía? Para la mayoría, dormir es el paraíso. Para Michael, fue un cementerio. Y aquella noche, lo que le fue inyectado ya no era medicina. Era un punto final. Capítulo 3. El médico de las sombras, el guardián de la muerte. Él no vino de la oscuridad, pero trajo consigo las tinieblas. Conrad Murray, el médico personal de Michael Jackson, el hombre al que se le otorgó el privilegio de entrar cada noche en el dormitorio de la leyenda, con jeringas, goteros y una promesa. Te ayudaré a dormir. Pero no te equivoques, Murray no era anestesiólogo, ni especialista en sueño, y nadie entiende por qué un cardiólogo estaba en medio de la habitación con propofol en la mano, una droga mortal si se administra mal. Aquella noche, Murray no monitoreó el ritmo cardíaco, no colocó respirador, no hubo sistemas de alarma médica, no hizo nada para mantener con vida a Michael. Y cuando todo terminó, lo primero que hizo no fue llamar a emergencias, sino ocultar los medicamentos. Cuando se llamó al 911, Michael ya llevaba muerto mucho tiempo, su cuerpo frío, sin pulso, pupilas dilatadas. Pero Murray le dijo al operador: «¿Está inconsciente? Necesitamos ayuda». Mentira, frialdad escalofriante, la voz de alguien que no teme a la muerte. Mientras llegaba la ambulancia, Murray hizo todo lo posible para manipular la escena. Recogió frascos, ocultó historiales médicos, movió los equipos de infusión y, lo más importante, intentó borrar todo rastro de propofol. Pero hubo algo que no pudo borrar: sus huellas dactilares en la jeringa. Y luego desapareció por varias horas. Cuando llegó la policía, nadie sabía dónde estaba el doctor. Murray. Sin explicación, sin cooperación, solo un vacío, como el vacío en el corazón de millones que acababan de perder a su ídolo. Todos preguntaban: ¿quién le pagó a Murray? ¿Quién lo recomendó como médico personal de Michael? Y lo más importante, ¿llegó a curar o a vigilar el momento exacto de la muerte? Él dijo: «Solo hice lo que Michael me pidió». Pero muchos creen que no actuó solo, y que sabía muy bien que la muerte se acercaba, minuto a minuto, gota a gota. Capítulo 4. La gota blanca mortal. Un medicamento que no es para dormir en la sangre de Michael. Los expertos encontraron algo que nadie esperaba. No era heroína, ni cocaína, ni drogas callejeras. Era un medicamento utilizado en cirugías cardíacas. Propofol. Este no te ayuda a dormir. Te sumerge en un coma profundo. Y sin un respirador, te conduce directamente al cementerio. Propofol, apodado la leche de Michael Jackson. Blanco lechoso, líquido, frío, inyectado en vena, gota a gota en su sangre cada noche, como un ritual oscuro. ¿Qué decía el informe forense? El nivel de propofol en su cuerpo era varias veces superior a la dosis normal utilizada para anestesia. No había equipo de reanimación en la habitación. No había anestesista vigilando. No existía ninguna justificación médica para usar ese fármaco en casa. Eso no fue un tratamiento. Fue un experimento entre la vida y la muerte. Michael no usó propofol solo una noche. Los registros muestran que durante más de 60 noches seguidas se le administró anestesia para dormir. Cada noche, una dosis más cerca de la muerte. Cada mañana, un milagro para seguir vivo. Hasta que un día la última dosis se convirtió en una sentencia. El doctor Murray declaró:
Solo usé una pequeña dosis, alrededor de 25 miligramos. Pero la autopsia reveló que la dosis real fue cercana a 100 miligramos. Y lo más importante, no fue una inyección, fue una bolsa entera de infusión. El propofol no mata de inmediato, te adormece hacia una muerte lenta. En la habitación de Michael también se halló una caja de lidocaína, un anestésico local mezclado con propofol, para aliviar el dolor de la inyección. Pero, ¿por qué usar un analgésico para un procedimiento que nunca debería haberse hecho en casa? Un experto dijo una vez, usar propofol en casa es como hacer una cirugía a corazón abierto en el sofá. Michael se durmió, pero no despertó. No fue porque se dañó a sí mismo. No fue por adicción. Fue porque alguien convirtió el medicamento en un arma. Una gota blanca, una vía intravenosa, y una leyenda colapsó, como un peón en el tablero de un poder oculto e invisible. Capítulo 5. El contrato maldito. Cuando la música fue forzada a continuar. This Is It. La última gira de Michael Jackson. Un título que parecía una declaración. Esto es todo, el tramo final. La despedida del escenario. Pero tras bambalinas, no había amor por la música, ni inspiración artística, solo contratos, y un sistema que apretaba su cuello cada noche. En 2009, Michael firmó para realizar 50 conciertos en la O2 Arena de Londres, una gira valorada en más de $1.000 millones. A cambio, recibiría pagos para saldar decenas de millones en deudas. Pero había algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Michael Jackson ya no tenía fuerzas para actuar. Los informes médicos mostraban que él había perdido peso drásticamente. Pesaba poco más de 50 kilogramos. Huesos frágiles como cristal. Falta de calcio, insomnio severo, colapso nervioso. Aún así, entrenaba 10 horas al día. Practicaba coreografías, soportaba los focos y sonreía, como un títere movido por el dinero. ¿Quién lo obligaba a actuar? AEG Live, la empresa organizadora de la gira. Exigían que Michael aprobara los ensayos, compraron seguros por cientos de millones por si el artista no podía completar la gira. Por fallecimiento. Suena como si ya supieran cómo terminaría todo. Un día antes de morir, Michael susurró a un bailarín. Siento que me están matando poco a poco. Y tal como lo dijo, esa noche nunca volvió al escenario. Sin embargo, tras su muerte, algo extraño sucedió. La gira. This Is It nunca se realizó, pero se lanzó un documental con el mismo nombre, recaudando más de $260 millones en todo el mundo. Su último álbum, los derechos, las colecciones de música, se vendieron como pan caliente en medio del funeral. ¿Es posible que la muerte haya sido aún más lucrativa que su vida? Michael poseía parte del catálogo de The Beatles, valorado en miles de millones. Antes de morir, planeaba recuperar los derechos originales de Sony Music, pero murió antes de lograrlo. Y tras su muerte, Sony compró todo el catálogo. Un contrato de actuación, una gira que nunca empezó, un documental lanzado justo después del fallecimiento, y cientos de millones extrayéndose como la última gota de un corazón ya detenido. ¿Michael realmente murió por anestesia? ¿O por un contrato que ya tenía fecha de caducidad? Capítulo 6. La habitación sin cámaras. La muerte en la oscuridad. Hollywood. La ciudad de las luces, de escenarios, pantallas y cámaras en cada rincón. Pero en la mansión de Holmby Hills, donde Michael Jackson murió, no había ni una sola cámara activa. No hay grabaciones, ni un solo video de vigilancia, sin datos de la entrada principal, sin imágenes del exterior del dormitorio, ni una prueba del último segundo de su vida. En una era donde hasta los restaurantes tienen CCTV, una mansión de millones, hogar de la estrella más famosa del planeta, quedó completamente ciega. ¿Por qué? La razón oficial. Michael necesitaba privacidad. Pero los guardias dicen otra cosa. Las empleadas del hogar afirman que las cámaras funcionaban. Hasta una semana antes de su muerte,
cuando de repente fueron apagadas. Solo una persona sabe exactamente lo que ocurrió en esa habitación: el doctor Conrad Murray. Pero su testimonio fue contradictorio. Primero dijo no saber nada, luego relató cada minuto con detalle. A veces decía que Michael se inyectó solo, otras veces que lo hizo él mismo. Sin cámaras, todas las palabras pueden ser verdad o una mentira perfecta. Cuando llegó la policía, la habitación ya estaba limpia. Los goteros desconectados, los frascos desaparecidos, recetas inexistentes, historial médico poco claro. La escena parecía borrada no para proteger la dignidad del muerto, sino para enterrar algo que el mundo no debía conocer. Una muerte en una habitación cerrada, sin testigos, sin sonido, sin grabaciones. Si existe un lugar perfecto para un asesinato médico, es donde nadie puede ver, excepto quien lo ejecuta. Michael dijo una vez: «Alguien quiere matarme. Me matarán algún día y dirán que fue un accidente». Y cuando murió, no quedó ningún testigo para negar que eso ocurrió. Capítulo 6. El juicio del silencio, donde nadie se atrevió a decir la verdad. En 2011, 2 años después de la muerte de Michael Jackson, la Corte de Los Ángeles acusó formalmente al doctor Conrad Murray por homicidio involuntario. El mundo entero observaba, creyendo que este juicio revelaría el misterio tras la muerte del rey del pop. Pero pronto, toda esperanza se desvaneció en un silencio escalofriante. El tribunal no llamó a declarar a AEG Live, la empresa detrás de This Is It. No investigó el origen del Propofol. No preguntó por los contratos musicales en disputa antes de su muerte. No examinó la desaparición de las cámaras de seguridad. No tocó a ningún poder que pudiera estar detrás de su final. Todo giró en torno a un solo hombre, Conrad Murray. Un médico. Un peón negro, cargando con toda la culpa. Murray fue condenado a 4 años, pero no cumplió ni 2. Durante el juicio, Murray dijo: «Michael me rogó que lo ayudara a dormir. No pude negarme. Pero no tenía título de anestesista, ni permiso para administrar Propofol en casa, ni equipo de reanimación. Entonces, ¿por qué aceptó? ¿Por preocupación por el paciente? ¿O porque alguien más tiraba de los hilos detrás?» Se ignoraron numerosos detalles extraños. Una caja con decenas de sedantes. ¿Quién los recetó? La escena limpia. ¿Quién dio la orden? El catálogo musical de Michael fue transferido rápidamente tras su muerte. ¿Quién se benefició? Nadie investigó. Nadie se atrevió a ir más allá. Nadie se atrevió a preguntar demasiado. Aquello no fue un juicio por justicia. Fue un rito legal para cerrar la puerta de la verdad, cerrado con una condena leve para uno y el perdón total para todo un sistema. Tras el juicio, los fans lloraron, la familia Jackson se enfureció, pero la industria musical guardó un silencio sepulcral, como si nada hubiera pasado. Una muerte, un juicio, una sentencia tan leve como el humo, y preguntas que flotan en el aire sin que nadie se atreva a tocarlas. ¿Eso es todo? ¿Solo así termina? Capítulo 8. La conspiración invisible. ¿Quién quiso callar a Michael Jackson? Hay muertes que conmueven al mundo, pero también hay muertes que lo silencian de forma extraña. La de Michael Jackson fue una de ellas. Fue el hombre más rico del mundo musical. No solo por millones de discos vendidos, sino por ser dueño del mayor catálogo de derechos del planeta. En sus manos estaban los derechos de Elvis Presley, Aretha Franklin y especialmente The Beatles, la joya de toda la industria. Y ahí estaba el problema. En 2009, solo unos meses antes de morir, Michael empezó a planear recuperar el control de ese catálogo que compartía con Sony. Quería independencia, romper con el sistema, alejarse de quienes manipulaban su música y su fortuna. Pero cuando decides escapar de una jaula hecha de oro, el que tiene la llave nunca sonríe. En una conferencia de prensa, Michael dijo: «Hay una conspiración. Hay gente que no quiere que yo viva.
No puedo decir sus nombres, pero sé quiénes son. Poco después dejó de respirar en una habitación sin cámaras. ¿Y qué pasó después? Sony compró todo el catálogo que él poseía. Su valor se disparó. Miles de millones fluyeron hacia las corporaciones. El documental This Is It se estrenó meses después, recaudando cientos de millones. Una muerte optimizada como si fuera una inversión. Los teóricos de la conspiración lo llaman Silent Kill, una muerte sin sangre, sin balas, sin cuchillos, pero con medicamentos, presión y un plan. Nadie asumió responsabilidad, ninguna acusación adicional, ningún gran nombre mencionado en la corte. Todo se desvaneció como humo, pero el dinero siguió fluyendo hacia los mismos bolsillos. Y Michael, quien cantó sobre la libertad, la justicia y un mundo mejor, fue silenciado para siempre. Tal vez murió por anestesia, pero también es posible que muriera por saber demasiado. Capítulo 9. La muerte de otras almas. Cuando las estrellas son borradas. Michael Jackson no fue el primero, y sin duda no será el último, porque después de él, muchas otras estrellas también murieron en circunstancias similares, llenas de misterio, llenas de dudas y cubiertas de oscuridad. Whitney Houston, la voz dorada, el alma del R&B. En 2012, fue encontrada muerta en una bañera del Hotel Ahoy del Hotel Beverly Hilton. El informe dijo: sobredosis de drogas combinada con problemas cardíacos. Pero las cámaras del hotel no funcionaban justo esa noche. Nadie sabe qué pasó realmente. Bobby Christina, la hija de Whitney, 3 años después fue hallada muerta en una bañera. Misma forma de morir, mismo diagnóstico, mismo silencio en los medios. Una maldición, un patrón que se repite. Prince, leyenda musical multifacética. En 2016 murió en un ascensor en su casa por sobredosis de opioides. Meses antes, había denunciado públicamente el abuso de las discográficas sobre los artistas. Dijo: no soy dueño de mi música, aunque yo la creé. Y luego dejó de respirar. Avicii, genio sueco de la música electrónica. En 2018 se suicidó a los 28 años. Había anunciado su retiro por agotamiento y dio a entender que había fuerzas oscuras tras la industria musical. Un joven artista, rico, querido, eligió morir cortándose con un pedazo de vidrio. ¿Qué tenían en común? Todos estaban en la cima. Todos criticaron al sistema, todos murieron en circunstancias turbias, y todos se llevaron secretos que jamás serán contados. Los teóricos de la conspiración afirman: la industria del entretenimiento no mata con balas, mata con presión, con medicamentos, con aislamiento. Y cuando empiezas a hablar demasiado, te apagan para siempre. Para Michael, tal vez fue propofol. Para Whitney, alcohol y somníferos. Para Prince, fentanilo. Para Avicii, un vidrio afilado. Pero la sustancia real que los mató podría haber sido el miedo. El miedo de decir lo que nadie se atreve a decir. Capítulo 10. Una despedida sin respuesta cuando la leyenda duerme entre sus ecos. El 7 de julio de 2009, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo vieron el funeral de Michael Jackson. Un ataúd dorado, un escenario de despedida que parecía un concierto. Canciones inmortales sonaban, como si desgarraran el alma de la humanidad. Pero quien era homenajeado ya no podía hablar. Michael no dejó un testamento detallado. No dejó una grabación de despedida personal. Ningún mensaje para los fans, para sus hijos, ni para el mundo. Solo quedó un silencio tan profundo que daba escalofríos. Y entonces, la industria llenó el vacío. Con documentales, con discos inéditos, con cientos de productos con su rostro, borroso sobre camisetas, tazas, muñecos. Cuando una persona muere, la industria aún sabe cómo sacar provecho del cuerpo. Los fans fueron a cada lugar donde él estuvo, donde cantó, donde vivió. Encendieron velas, gritaron su nombre. Pero la única respuesta fue el vacío. ¿La historia de Michael terminó? Number nunca terminará.
Cada año alguien reabre los archivos. Cada mes alguien pregunta, ¿realmente murió por la anestesia? ¿Fue silenciado para siempre? Michael Jackson fue un artista, un ícono, una víctima o una advertencia. Que cuando se apagan los reflectores, las personas reales tras el brillo, a veces se convierten solo en fantasmas. Y si esa noche, en la habitación sin cámaras, Michael alcanzó a decir una última frase, sería algo que el mundo jamás escuchará. Michael, ¿sigues con nosotros? Nadie responde. Michael Jackson se fue. Pero lo aterrador es que aún no sabemos quién lo mató. ¿Una dosis? ¿Un médico? ¿O un sistema entero que lo exprimió hasta la última gota? La muerte de Michael no fue solo el final de un artista. Fue un escalofriante recordatorio del destino de quienes viven en la luz, pero mueren en la sombra. Y si una leyenda como Michael no pudo protegerse a sí mismo, ¿alguna vez te preguntas cuántas verdades más están siendo ocultadas tras el telón? Deja tu comentario. ¿En qué crees tú? ¿Fue un accidente o una sentencia nunca pronunciada? Suscríbete, activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos adentrándonos en los misterios más escalofriantes del siglo.